personas le tienen pánico en portugués? Las contracciones. Bueno, no es cuestión de tenerle pánico, hay que estudiarlas. Mejor dicho, hay que ir incorporándolas. Yo, como siempre digo, no hay que estudiar de memoria, hay que escuchar mucho y repetir mucho, que no es lo mismo que estudiar de memoria. Las contracciones son muchas, pero no se asusten, en castellano también tenemos contracciones. Tenemos la contracción del, que es la suma de la preposición de y el artículo el, y tenemos la contracción al, que es la suma de a más la preposición a más el artículo el. Solamente que en portugués son muchas más. Acá las vamos a ver una por una, ¿sí? Primero vamos simplemente con unos ejemplos. Por ejemplo, da. Da quiere decir de la, ¿sí? Es la suma de más a. Vimos antes, ¿no? Que los artículos la se dice a. Entonces, la suma de más a, o g más a, te va a quedar la contracción da. Deli. ¿Qué contracción va a ser? La contracción de o g más el pronombre Eli, deli, y quiere decir de él. Ese libro es dele. Ese libro es de él. Nesi. Nesi es la suma de en, que en portugués se escribe en, ese, ese, en castellano en ese. Nesi, en ese, nesi. Naqueli es, en castellano, en aquel. La contracción de en más aqueli. Naqueli. Numa es la contracción de en y uma. En una. Esa contracción de todas estas que están acá es la única que no es obligatoria. Todas las otras que te mencioné son obligatorias, porque las contracciones están divididas en obligatorias y optativas. Bueno, y la última que tengo en este ejemplo de acá es perla, que quiere decir por la contracción de la preposición por más el artículo la. Perla, si fuera masculino, perlu, por el perlu, por la perla, ¿sí? Como dijimos antes, lo primero que tenés que saber es que hay contracciones que son obligatorias y otras que son optativas. Las podés usar sí o no y va a ser correcto de ambas formas. Ahora te voy a mencionar o sea, te las voy a dar. Te voy a dar ejemplos con la pronunciación, no solamente de la contracción, sino en el medio de oraciones para que veas cómo usarlas, ¿ok? Bueno, espero que no estén muy asustados y bueno, seguimos con las contracciones. En este caso vamos a ver contracciones obligatorias entre la preposición en y los artículos u, a, ush, ash. ¿Cómo van a quedar? Nu en el, na en la, nos en los, nas en las. Escucha los ejemplos. Eu moro no interior. Yo vivo en el interior. Ele tem uma casa na praia. Él tiene una casa en la playa. Nos dias de chuva, eu vou ao cinema. Los días de lluvia, yo voy al cine. En portugués, porque me van a decir, ahí dice, en los días de lluvia, voy al cine. Lo que pasa es que en portugués, cuando marcas un momento, digamos, como en este caso, los días de lluvia, se le suele poner la contracción. Nos días de chuva, eu vou ao cinema. En lugar de decir, os dias de chuva, eu vou ao cinema. Nas ruas de Buenos Aires há muitas pessoas. En las calles de Buenos Aires hay muchas personas. Podés repetir estas frases y ya vas incorporando conocimientos un poquito más avanzados que desde donde empezamos a ver los artículos y las primeras nociones.
Ahora vamos con las contracciones de la preposición de con los artículos. Du quiere decir del o de lo. Da quiere decir de la. Dos quiere decir de los. Das quiere decir de las. Vamos con los ejemplos. Siempre pongo todo traducido para que sea mucho más amigable el aprendizaje, para que no tengan que estar pensando qué quiere decir, porque recién estamos comenzando. Entonces, yo quiero darles ejemplos concretos de frases que se van a usar siempre y están teniendo muy poquitas herramientas. Les tengo que decir qué quiere decir en castellano. Bueno, aprendan con la repetición. Ya lo dije y es esencial que ustedes repitan muchas veces las frases para ir incorporándolas. Bueno, eu gosto muito do Rio de Janeiro. Ele não sabe do que eu falei. Miren cómo es importante saber el tema de cuándo se usa el artículo en el caso de las ciudades o países, porque dijimos que Río de Janeiro es una ciudad que como excepción lleva el artículo. Y como lleva el artículo y es obligatorio, cuando vamos a hablar de algo referido a Río de Janeiro que antes tiene la preposición de, necesariamente le vamos a tener que poner el artículo. Entonces se va a formar la contracción. Do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, por ejemplo, si hubiera sido la contracción em más u. ¿Ok? A casa da prima de Maria ou da Maria é muito grande. O casarão dos tios do Paulo tem jardim e piscina. Na maioria das praias do Brasil há argentinos. Con respecto al tema de poner todo traducido, van a ir incorporando cosas sin necesidad de que llegue un módulo en que diga, bueno, conjunciones, porque ustedes ya a esa altura van a saber que la conjunción y se pronuncia igual en portugués y se escribe e sin ningún acento. Siempre que vean una e sin ningún acento solita, quiere decir y se pronuncia i. ¿Ok? Seguimos. Bueno, vamos a ver las contracciones de la preposición a con los artículos. Primer caso, ao es el que corresponde a al en español. Ejemplo, eu vou ao cinema depois de jantar. ¿Sí? Voy al cine después de cenar. Ejemplo con la A. Este es el único caso en que vas a ver la letra A solita, con acento grave. Ese acento se llama crasi, quiere decir que hay crasi, que es la suma de las dos A. A, la. Ejemplo, ele acaba de chegar à casa da avó. Él acaba de llegar a la casa de la abuela. A más os, vai ser aos, a los. Nós viajamos muito aos Estados Unidos. Nosotros viajamos mucho a los Estados Unidos. Y a más as también va a formar la crase ahí, porque son dos a juntas, ¿sí? En este caso no va a ser solita, porque es el plural, tiene la S, as, a las. Ele nunca chega tarde às aulas. Él nunca llega tarde a las clases. Ahora vamos con las contracciones de la preposición a con pronombres demostrativos. Con los pronombres aquel, bueno, en portugués, aquele, aquela y aquilo, que en el castellano quiere decir aquel, aquella y aquello. Bueno, va a mantener la crasi, el acento grave, porque hay dos A en los tres casos. Aquele ou aqueles, aquela ou aquelas y aquilo. Ese es neutro, va a ir en singular nada más. Ejemplos. Eu fui àquele restaurante mesmo que eu não tivesse dinheiro.
Ela irá àquela escola que você me falou. Eu não vou responder aquilo que você me falou. ¿Sí? Acuérdense, repitan y ya van aprendiendo antes de llegar a la etapa de muchos diálogos que vamos a ver más adelante. Contracciones de la preposición de con los pronombres personales. Mira, de más Eli, deli. De más ela, derla. De más elis, delish. De más elas, delas. En castellano, de él, con acento el pronombre, si no era du, si era de, era du, del, era la contracción en castellano del. Derla, de ella, delis, de ellos, delas, de ellas. Ahora vamos a los ejemplos. Ela gosta dele há muito tempo. O seguro dela não cobre danos acidentais. Eles trouxeram os livros deles para a escola. As chaves delas estavam perdidas. ¿Sí? Seguimos. Contracciones de la preposición de con adverbio. Daqui, por ejemplo, es de aquí. Daqui. Daí es de ahí. Y dali, de allí. Ejemplos. Eles saíram daqui ao meio-dia. Ele acaba de chegar daí. Eles estão vindo dali. ¿Sí? Seguimos. Contracciones de preposición de con pronombres demostrativos. Deste, de este, y el plural. Desta, de esta, y su plural, destas, destes, destas. Desse, de ese, y su plural, desis, de esos. Dessa, de esa, y su plural, dessas, de esas. Vamos com os exemplos. O melhor prato deste restaurante é a feijoada. Os quartos desta casa são muito pequenos. Desses dias, ninguém vai esquecer. Dessa maneira, você nunca vai dar errado. Seguimos. Seguimos, ya falta menos, no te asustes. Lo importante de esto es que vas a ver cuando llegues a las siguientes etapas de diálogos como un poco más avanzados, al haber repetido todas estas oraciones, vas a llegar con otra confianza, con otra solidez. Así que decilos aunque te equivoques, aunque no hayas hecho la videoclase de fonética, no importa, vos tratá de repetir, escuchame a mí las veces que sea necesario hasta lograr los sonidos que yo estoy haciendo, ¿sí? Después los vas a ir viendo de a poco en el apéndice de fonética, donde va a estar todo bien resumido. Bueno, acá tenemos cuáles. Daquele, que quiere decir de aquel, plural daqueles, de aquellos. Daquela, daquelas, de aquella, de aquellas. Disto, perdón, lo dije mal, es gisto, es decir, no lo dije mal. Yo pronuncio como carioca, entonces no puedo decir disto. Voy a decir gisto, gisto, La DI siempre G, G. Gisto de esto, gisu de eso, daquilo de aquello. Vamos con los ejemplos. A imagem daquele homem não é muito boa. A bolsa daquela mulher é muito bonita. Apesar disto, ele falou que não pensa em parar de viajar. Eu não quero lembrar disso. Eu não quero falar daquilo que você fez. Acá quizás les llamó la atención, a lo mejor las otras también y yo no me di cuenta de hacer la aclaración porque, bueno, no estamos en el apéndice de fonética, pero la L, la letra L en portugués, cuando está al final de una
sílaba, no solo en final de palabra, que hay mucha gente que dice que es en final de palabra, por supuesto, final de palabra también, pero final de sílaba, que puede estar en el medio de una palabra, como en este caso, bolsa. A bolsa daquela mulher é muito bonita, bolsa. El otro caso sería el fin de palabra, por ejemplo, Brasil, Brasil. En la mayor parte de las regiones de Brasil se va a hablar así. Lo dije antes, pero lo repito. Recuerden que la pronunciación de este curso es carioca. ¿Ok? Seguimos. Contracciones de la preposición por con los artículos también, ¿no? Por él se dice pelo. Por la se dice pela. Por los se dice pelos y por las se dice pelas. Vamos a los ejemplos. Meu namorado adora viajar pelo Brasil. Miren la importancia de saber qué países llevan artículo o no, qué ciudades llevan artículo o no. En este caso, como Brasil, ya dijimos que los países en general llevan artículos, salvo excepciones, entonces al ser obligatorio el uso del artículo y tener la preposición por, va a ser obligatoria la contracción. Pelo, Meu namorado adora viajar pelo Brasil. Ele jogou o livro pela janela. Acá tenemos un falso amigo, jogou. Jogar, si bien quiere decir jogar, por ejemplo, jogar as cartas, ¿no? Jogar quiere decir tirar, arrojar. Jogou o livro pela janela. A proposta foi apresentada pelos candidatos. Eu gosto de andar pelas ruas do Rio. Lo mismo que dije al principio con Brasil, la importancia de que esta es una excepción, las ciudades generalmente no llevan artículo, pero en el caso de Río de Janeiro sí, y es o Rio de Janeiro. Entonces acá obligatoriamente se va a formar la contracción. En este caso no, pelo, podría ser, eso sería otro ejemplo. Acá la contracción es do, no es por él, sino de más U, do Rio. Eu gosto de andar pelas ruas do Rio de Janeiro. También podría, si quisiéramos decir pelo Rio de Janeiro, eu gosto de viajar pelo Rio de Janeiro. Y ahí lo tenés con pelo. ¿Ok? Seguimos. Vamos con contracciones no obligatorias, como estas. Para el, pru. Para la, para los, prus. Para las, prais. Para un, prum. Para uma, pruma. Para uns, pruns. Para umas, prumas. En estos casos, mejor estas usarlas en la forma hablada, no tanto en la forma escrita. Las que vamos a ver ahora las podés usar indistintamente en la forma hablada o escrita. Em va a ser num, em uma, numa, em uns, nuns, em umas, numas. ¿Sí? Seguimos. Estas también son contracciones no obligatorias y las podés usar tanto en la forma escrita como hablada. G más dum. No cierran la boca al final, porque la M al final no se pronuncia como M. Dum, duma, G más uma. Duns, dumas. De unos, de un, de una, de unos, de unas. ¿Sí? Acá tienen en este link ejercicios interactivos que pueden hacer en mi blog. Están muy divertidos porque son dinámicos, agilizan mucho el aprendizaje y el recuerdo también. Así que no lo duden y háganlos.